Cristian al inicio del culto. En los meses de enero y febrero estaremos siendo desafiados por nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, y considerar las enseñanzas a partir de las parábolas. Saludamos a los que nos miran por internet, deseando que también puedan estar concentrándose en este tema, como lo pasamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan cuál fue el domingo pasado la parábola? Hoy vamos a considerar la parábola del fariseo y el publicano. Pero Jesús nos habló por medio de parábolas. ¿Y recuerdan cuál fue la del domingo pasado? La parábola de la oveja perdida, la siguiente. Parábolas. Parábolas que cuando uno las reúne, un comentarista se encargó de ver una visión más macro, y él dijo, hay un grupo de parábolas que nos enseñan el corazón del Padre. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, ¿recuerdan? Y también hay otro grupo de parábolas que en realidad nos enseña el corazón de los cristianos o el corazón de los que oían las parábolas. De tal manera que hoy vamos a concentrarnos un poquito, aunque todas tienen una enseñanza que es escritural y ustedes van a ver, cuando queremos hablar sobre la parábola del fariseo y del publicano, lo podemos llamar también la parábola del religioso y el cobrador de impuestos. Y me gustaría que nos acerquemos al texto en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 18, los que tienen Biblia, o si no lo miran en la pantalla o en sus casas pueden acompañarlo. Lucas 18 del 9 al 14, dice, luego Jesús, como contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera, dice, se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo que ingresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Las parábolas eran ilustraciones de lo cotidiano de la época en que Jesús vivía. Si hoy estuviera Jesús, me pregunté yo, ¿qué lugar, dónde estaría yo ubicado? Y en vez de un cobrador de impuestos, ¿quién estaría? Naturalmente yo me identifiqué como el religioso, pero me empecé a tener miedo al identificarme como un religioso. Y Dios me trajo a la memoria en 2 oportunidades cuando me tocó hacer un viaje de cabotaje en el propio país y había un que hoy es ex gobernador de una de las provincias del nordeste argentino, un sinvergüenza que está libre y que no devolvió nada de todo lo que robó. Y cuando lo vi me dio una indignación y mientras estábamos haciendo el check-in me quedé mirándolo, observándolo todo el tiempo y dije, a este lo voy a mirar todo el tiempo. Y yo estaba, antes de eso, estaba cantando un coro, se cambió todo mi espíritu cuando lo vi. Claro, a los 5 minutos me miró varias veces y yo dije, mírame, me puse tan incómodo, después dije, Miguel, aflojá porque no corresponde. Y en otra oportunidad habíamos sido invitados
a una cena en un restaurante muy lindo en Puerto Madero y estábamos sentados y había un ex juez que ya falleció. Corrupto, la palabra es chico. Y me vino la indignación y otra persona lo vio y dijo, de acá me voy, lo dijo fuerte, no me pienso quedar en este lugar con este sinvergüenza. Y yo le dije a mi esposa, me parece que yo me voy también. Me dice, pará un poquito. Y vino el mozo y me dijo, yo le dije, usted sabe a quién le está sirviendo, ¿no? Sí, me dice, pero nos da propinas muy buenas. Y yo dije, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Me acordé de esa novela hermosa que nos inspiró en la adolescencia. Y me tranquilicé, comí, se fue, comí mejor. Pero esta parábola me enfrentó con eso, ¿no? Claro, el punto es, si uno mira rápido esta parábola, nos preguntamos, ¿es una parábola acerca de la oración? Me acuerdo cuando en una reunión un hermano se paró y agradecía a Dios. Gracias, Señor. Y empezó a agradecer. Al terminar la reunión, un hermano me dijo, ¿cómo puede ser que permitan que alguien ore así como el fariseo? Y yo me puse a pensar en ese momento. Claro, esta parábola, ¿qué dice? Que no podemos orar dando gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que somos. Esta parábola enseña quiénes son los que oran a Dios. Nos está enseñando a dónde tenemos que ir a orar, porque dice que fueron al templo. Esta parábola compara a estas dos personas. La verdad es que Jesús tenía un atrevimiento tremendo, porque comparaba en este relato a una persona de alta posición social, intelectualmente muy alto, teólogo, filósofo, y lo comparaba con alguien que en esa época era como si fuera una rata para la sociedad, el cobrador de impuestos. ¿Se acuerdan qué discípulo era antes cobrador de impuestos? Mateo. Eran despreciados por todos, por el pueblo, por los fariseos, con los únicos que coqueteaban un poquito eran con los saduceos, porque tenían que ver con el poder, pero eran despreciados. Y en realidad ahí me parece que esta parábola está mostrándonos otra enseñanza, que es la que Jesús enseñó, y yo es lo que quiero compartir con ustedes. Por eso, en realidad, lo que nos está enseñando Jesús es que como oren, evidencian dos actitudes hacia Dios. El fariseo, un diezmador compulsivo, meticuloso, un hombre adorador, buscador de Dios. ¿Qué había malo en eso? Nada. Pero él equivocaba la manera de acercarse a Dios. Ese era el problema. El publicano no le daba ni para pensar en los demás, de la indignación, y apenas podía levantar su cara para ver y pedir perdón por su condición. En verdad es una parábola que nos enseña muy fuertemente sobre la humildad, como dice el último versículo, el que se exalta será humillado, y el que se humilla será ¿cómo? Exaltado. Dios, el fariseo decía, soy un diezmador, y Dios le contesta de arriba, no me interesa tu plata. Yo soy bueno, ¿quién te dijo que lo sos? Casi que en el griego las palabras que se usan son como si se estuviera comparando lo uno y del otro, ¿no es cierto? Mientras este hombre oraba, el religioso. En su presencia no hay forma de acercarnos. El fariseo nos dice cómo no debo acercarme a Dios. El publicano nos dice cómo debo acercarme a Dios. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Romanos habla y dice, lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Cómo podemos tener jactancia? ¿A qué venís con la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? Dice Pablo. ¿Por el de la obediencia a la ley? No, es por la fe. Es por la fe
que nosotros nos acercamos a Dios y mi acercamiento permite definir dos formas de estar con Dios, dos formas de acercarme a Dios, o a la forma del fariseo o a la forma del publicano. Podemos hacerlo de esa forma y lo tenemos que hacer desde un lugar en donde la fe excluye toda la jactancia. No hay forma de que podamos acercarnos a Dios a través de la fe, jactándonos de quién somos, de qué conductas tenemos o de lo que podremos hacer si nos concentramos en eso. El pecado del fariseo era justificarse a sí mismo, condenando a los otros. No solamente se justificaba él, sino que condenaba a los otros. Después de un tiempito yo me quedé pensando, no me tendría que haber acercado a este gobernador y decirle, gobernador, usted no es una grata presencia para mí, pero mi deseo es que Dios lo bendiga. No me salió. Y tampoco me salió con el juez. No me salió. Evidentemente yo me consideré más digno que ellos, cuando en realidad somos todos indignos ante la presencia de Dios. Y todos lo necesitamos a Él, y si nos acercamos por la fe, tenemos que hacerlo con la actitud del publicano. Fíjense la actitud que dice en la palabra de Dios. Hay dos textos que me impactan. Uno es en Lucas. Dice, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre y a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. ¿Qué cosa? Hay perdón de pecados. ¿Para quiénes? Para todos los que se arrepientan. En la mañana el maestro Yanni nos guiaba la diferencia entre arrepentimiento, confesión, mostrando la carta de Primera Juan. Y qué hermoso es estudiar Primera Juan. Pero la verdad es que si no hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay modificación. Y el publicano decía, sé propicio a mí, pecador. Y el apóstol Pablo, hablando ante autoridades en el libro de los Hechos, como vemos allí en el capítulo 26, está hablando con el rey Agripa y le dice, primero les prediqué a lo de Damasco, luego les prediqué a lo de Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles. Es decir, es para todos. ¿Qué es lo que es para todos? Que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Ese arrepentimiento genera en mí un cambio y ese cambio produce obras que Él se encargará de exaltarlas cuando fuere tiempo. Entonces, queridos hermanos, esta parábola nos está enseñando actitudes hacia Dios. Podemos acercarnos a Dios autojustificándonos, siguiendo la escuela y la universidad del fariseo de esta parábola, o podemos acercarnos a Dios en humildad, siguiendo la universidad del publicano, de este cobrador de impuestos. Es que en realidad hemos aprendido y queremos transmitir esto. No hay forma de entrar al reino de Dios si no es con el arrepentimiento y también es continuando en el reino de Dios con arrepentimiento. Cuando yo me entregué a Cristo era un niño de 10 años, pero el Señor tuvo que hablarme mientras yo contrastaba lo que aprendí desde siempre en el mundo que me tocó vivir. Y fue así que una noche me encontré con mi propia realidad, escuchando un mensaje evangelístico desde otro país por un evangelista que yo quise mucho, Luis Palau. Y él habló de una necesidad y me contrastó mi necesidad con la palabra de Dios. Y fue así donde yo terminé de rodillas esa noche, aquí a 7 cuadras, en el silencio de la noche, diciendo, Señor, quiero arrepentirme de mis pecados, quiero arrepentirme de mi doble vida, de ser santo sábado y domingo y de lunes a viernes, empezar a practicar lo que si no hubiera sido por el arrepentimiento, quizás hoy sería profesor enseñando las formas de autojustificación para poder vivir evadiendo y quedar bien con Dios y con el diablo. Porque no nos damos cuenta, nosotros mientras vamos viviendo vamos practicando escuelas y quizás nunca nos den los diplomas, pero un día dice que vamos
a ser presentados y premiados conforme a nuestras obras. Y como yo le digo a un amigo mío, algunos oro, plata, y otros seno y hojarasca. Y yo le digo, ¿cómo será si Dios nos dice pasar rápido antes que me arrepienta? Pasar. ¿Qué premio? Pasar rápido. ¿Cierto? Porque van a ser premios, el tribunal es para premiar. Pero en algunos, ¿cómo será? Lo cierto es que la autojustificación tiene su realidad, porque no es que uno se autojustifica porque el aire es gratis. La autojustificación, en realidad, cuando uno busca la definición, tiene que ver con tendencia de las personas a racionalizar, avalar, justificar sus propias acciones, decisiones o comportamientos, incluso cuando son incorrectos, inmorales o perjudiciales para los demás. Eso es lo que es autojustificación. Y hay muchas formas de que se manifiesta la autojustificación. Nadie va a decir, yo me estoy autojustificando. No. Tenemos maneras conductuales para autojustificarnos, como si Dios no se diera cuenta. Quizás tu esposa no se da cuenta, tu esposo, tu hijo, tu primo, tu tío, tu vecino, tu dueño, tu empresario o tu empleado. Quien sea, pero Dios sí se da cuenta. Y nosotros, cuando uno un poquito estudia, podemos ver cuánto puede llegar a ver Dios, cuánto más las formas de autojustificarse. Miren, una de ellas es la racionalización. La racionalización, es decir, crear explicaciones lógicas, razonables, que puedan impactar o no. ¿Para qué? Para justificar un comportamiento incorrecto y así desviar la atención del que escucha. Que si no es muy letrado, se fue y ya está. Y si es letrado, te perfecciona para que sigas siendo hábil, creando explicaciones lógicas o razonables. Otra forma de autojustificarse es la minimización, es restar importancia a la gravedad del error. Bueno, ¿qué va a ser? Soy hombre, sos una mujer, escúchame, ¿qué podemos? Somos débiles. Mirá, de la punta hasta la soy muy débil. No sabés los padres que tuve, yo comparándome con ellos. Y podemos, todo, ¿para qué? Para minimizar. Y lo que estamos haciendo en nuestro corazón es siguiendo la escuela del fariseo. Otra forma es con la proyección, es decir, atribuyendo a los demás los propios errores o los comportamientos. Estas son las primeras materias del manipulador, del psicópata. Son las primeras materias que son correlativas, que si la da bien sabe avanzar muchísimo, en donde se encarga de dar vuelta y la persona que fue para decirle el error termina pidiendo perdón por algo que no tiene nada que ver y el otro crece. Dios no ve eso, Dios no ve estas conductas. Por supuesto, ninguno de los que estamos acá y de los que están escuchando por internet tenemos estas cosas. Nosotros somos santos, ¿no es cierto? La proyección. La cuarta forma que por lo menos yo pude separar que nos autojustificamos es desviando la responsabilidad. Es transferir a otro. Es seguir la escuela de ¿quién? De Génesis 3. Adán, ¿dónde estás? Acá estoy. ¿Qué pasó? La mujer. ¿La mujer qué pasó? La serpiente. La serpiente estará buscando algún roedor, no sé, para echarle la culpa. Esto es más viejo que la ruda, como se dice en el refrán, ¿no es cierto? Es desviando, transfiriendo a otro la responsabilidad. Y finalmente es algo muy fuerte y muy feo, que repitiéndolo uno termina convenciéndose, pero nunca es verdad. Es el autoengaño. Es el autoengaño. Engañarse a uno mismo sobre la naturaleza o consecuencia del comportamiento incorrecto. Y es, sin querer, todas estas 5 formas de autojustificación, ¿saben lo que hacen? Lo que hacen es defenderte para evitar sentirte culpable, defenderte para que no te avergüences y defenderte de ese posible error. ¿Y por qué no decir, Señor, soy pecador? Señor, es mi culpa. Hablando con 3 personas mientras estábamos en un espacio recreativo.
compartiendo los problemas. Y me llamó la atención que tiempito atrás, cada uno de esos problemas eran siempre culpables de los demás. Pero ellos eran protagonistas de su propia historia. Y yo queriendo animarles a que, mientras estábamos ahí charlando, invitándolos, ¿qué posibilidad hay de cambio? Porque me presentaron, este es pastor, era todo un grupo de muchachos identificados políticamente, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿hay posibilidad de corregir eso? No, ya está, trato de no pensar, ya pasó muchos años. El otro, todos parecidos con lo mismo. Y yo me fui con el muchacho amigo mío creyente y le dije, acá hay mucha tarea para hacer. Hay mucha tarea para hacer. Para llevarlos a qué? A un error que si uno cultiva la autojustificación, lo que yo veo en mi propia vida y lo que veo compartiendo con todos, es que de esta forma lo que hacemos es endurecer nuestra conciencia. La vamos endureciendo, que cada vez lastima más, pero nos da menos dolor porque se va cauterizando. Y lo que más se afecta, es lo que he descubierto y a mí me ha sacudido mucho, es la domesticación de la imagen de Dios. Vamos siendo cristianos, vamos siendo creyentes, pero domesticamos a Dios y lo hacemos a Dios a nuestra semejanza. En vez de nosotros transformándonos en la semejanza de Él, nosotros vamos acomodando a Dios a lo que somos nosotros. Y entonces es un cristianismo muy mediocre. A mí me gusta en el verano los licuados de banana, ¿no es cierto? No sé si a alguno le gusta. Hay una proporción que es bárbara, ¿no es cierto? Si uno no hace bien, o es muy licuado o es muy concentrado. Bueno, hay que practicar para hacerlo bien. Si quieren, después les doy la fórmula. Tengo una fórmula nueva ahora. La fe es lo mismo, el cristianismo es lo mismo. En la medida que yo vivo autojustificándose y voy creciendo en ese camino, voy distorsionando la imagen de Dios. Y entonces me llevo a un punto donde decir, Señor, ¿y esto qué es? ¿Qué vida es esta? Ni chicha ni limonada, diluida, diluyente, que no permite funcionar. Afecta el crecimiento personal en la vida de fe. Escucho a alguien que se entregó al Señor, que habla de fe, y yo digo, mirá, ya vas a ver que va, ya. O decir, qué suerte que tiene él, qué bueno que es Dios con él, conmigo no. Y así nos distraemos cuando el problema es que nuestra naturaleza se ha perfeccionado en la autojustificación, no en la humildad, en el quebrantamiento y en el pedido de perdón a Dios, siguiendo la escuela del publicano. La toma de responsabilidades en mi servicio al Señor y en mi prójimo. En este tiempo, en el mundo occidental, hay una formulita que es bárbara y que se repite cada vez más. ¿Cómo hacer para estar bien siendo cristiano? Asumiendo pocas responsabilidades. Y en esto lo avalan los tiempos, las prioridades que tenemos, lo avalan la psicología, la ciencia, tratar de vivir bien, ¿no es cierto?, para vivir mucho. Y lo que observamos con los cristianos es que se comprometen poquito, para no herniarse emocionalmente. Y no es que estemos alimentando la adicción a la tarea cristiana. Somos de los que no queremos que sean cristianos adictos a cultos, a rituales y a liturgias. Pero no se puede ser cristiano en la reposera. El que tiene el amor de Dios no puede, cuesta mucho más trabajo frenarlo que generarlo, que darlo, que bendecirlo. Y si lo das, Dios te va a dar. Pero encontramos que muchos no toman responsabilidades y así van adecuando al Dios a la semejanza de ellos. Y así van viviendo vidas raquíticas, creyentes ají en vinagre, que hace mucho que no se abre, chupados, amargados, que cuando tienen que pensar en una bendición de Dios tienen que ir años atrás porque en este último tiempo no pasó nada. Y finalmente es la forma de resolver los conflictos. Por supuesto, los creyentes todos estamos expuestos a problemas, pero sabemos que Dios los permite para bien. Es duro esto, vivirlo. Ayer unos parientes nuestros que vinieron de Pasadena para encontrarse con familiares de mi cuñado, estando aquí en un viaje de familia, se enteran que un pino, una rama de pino salió como un misil en Pasadena, les entró en la casa, se incendió todo, perdieron todo,
como oró nuestro pastor Stanley, muchísimos creyentes y los que no, iglesias, escuelas, se han incendiado. Las piñas con un viento a 100 kilómetros por hora parecen misiles y no hay forma de pararlo. Y en un país como Estados Unidos, que tendría recursos y todavía hay nuevos focos. Por eso decimos, Señor, ten misericordia. Hablamos fácil cuando estamos bien y estos hermanos le decían a mi esposa, estamos teniendo fuerzas de Dios, pero se nos está cayendo lo que fuimos perdiendo. Disco rígido, fotos de nuestros hijos, los 3 coches, todo se quedó sin nada. Nada. Cuando uno vive en la presencia de Dios confiando en su poder, y estos hermanos lo hacen, dicen, aunque no entendamos, sabemos que en Dios está nuestra esperanza. Eso no lo hace el fariseo. El fariseo está haciendo otra cosa, se está comparando, se está rebajando, pierde tiempo. El otro gana porque se arrepiente en la presencia de Dios. Cuando contrarrestamos la autojustificación con la humildad, ahí empezamos a respirar. Y la humildad, diferentes aportes multidisciplinarios para la humildad. Desde la psicología, desde la filosofía, desde todas las líneas opinan. Y cuando se habla como una virtud, es como una virtud que bendice a la persona. La humildad es cuando el orgullo no aparece, otro se anticipa y exalta. No hace falta que uno lo diga. Y también permite apertura y receptividad, porque uno se da cuenta que suma escuchando al otro, gana preguntando la experiencia del otro. Y aunque parezca humanamente o mundanalmente medio ridículo, un tipo grande que está preguntando, es que está aprendiendo, reconoce que no es perito en eso y busca ayuda. Y Dios lo bendice porque busca y encuentra, porque es la promesa de Jesús en Mateo capítulo 4. Y no solamente la humildad hace bien en las relaciones interpersonales, sino también, ni les cuento, para la salud mental. Es muy distinto ir a dormir cuando uno adoptó una postura humilde que lo llevó a pedir perdón o a aprender a perdonar. Baja el estrés, la ansiedad se reubica y la canaliza bien, mejora las relaciones interpersonales, aumenta la autoestima, se da cuenta que es igual a la otra persona, no hay mucha diferencia, y mucho menos delante de Dios. Todos somos importantes, todos somos pecadores, todos nos necesitamos. Y obviamente la humildad fomenta la resiliencia, esa propiedad maravillosa para salir del medio de la dificultad y estar más fuerte que antes y seguir resistiendo. Por eso, humildad, la honestidad consigo mismo, no tiene nada que ver con la justificación propia, son cosas distintas. Y tenemos textos del Antiguo Pacto que yo quiero recordarles antes de terminar. Dice, los sacrificios de Dios son, ¿qué cosa? El espíritu quebrantado, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y dónde está el ayuno? ¿Y dónde está la práctica de oración y los rituales? No. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Fariseo, ¿no sabías esto? No, falté esa clase. Fariseo. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, dice Proverbios. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré ¿a quién? A aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Nosotros hoy tenemos este púlpito, ¿vieron? Hay una moda en la iglesia, en las iglesias no tener púlpitos ya. Nosotros tenemos varios púlpitos, uno lo donamos, el otro lo guardamos, a veces ponemos este. Yo cuando era niño acompañé algunas veces a mi padre a predicar en iglesias étnicas, ¿no es cierto? En la iglesia donde yo iba, las mujeres en un lado, los hombres en otro, ¿no? Y una vez fui a una iglesia alemana con él. Y si la mía donde yo iba era cerrada, ahí eran profesores, ¿no? Y en el púlpito había un texto que yo no entendía nada y le pregunté a un
porque fui a la escuela dominical, eran todos alemanes, ¿no? Aquí hay alemanes, ¿no? ¿Saben idioma alemán alguno? ¿Dónde está Emanuel por ahí? Bueno, no sé. Pero, ¿y saben qué decía el púlpito? Temed a Jehová. Miren qué texto. Había que estar ahí sentado, ¿eh? Temer a Jehová. Nosotros ponemos, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, hay muchos textos. Pero esto del temor que en algunas épocas se jerarquizaba y hacía que uno recuerde que está frente a Dios. Algunos hoy están en otros extremos. Adoran, cantan, luces apagadas, prenden los colores, tiran soniditos, ruiditos, papelitos. Bueno, son formas, no quiero meterme en eso. Me gusta cómo lo hacemos nosotros. Disfrutamos. Lo otro no sé si está mal o no, porque Dios no se va a limitar a eso. Pero si nosotros olvidamos que Dios es Dios y que necesitamos acercarnos con un espíritu como lo está invitando la palabra, oh hombre, si te he declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, ¿qué es? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, el profeta Miqueas. ¿Y qué decimos de textos del nuevo pacto, de la nueva alianza? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. No soy tonto, vos me estás cargando, pero yo soy cristiano. Sí, ya sé, te digo algo. Yo soy feliz porque gracias a tu menosprecio yo tengo premio arriba. Yo heredo el reino de Dios. Lo dejamos grogui al que nos hace eso. Claro, porque está esperando lo otro. Lo que pasa es que tenemos que armarnos de fuerza. ¿Y la fuerza cómo va a venir? ¿Pareciendo al fariseo o al publicano? Al publicano. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué? Para que los exalte cuando fuere tiempo. Estudiamos a 1 Pedro, ¿no es cierto? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ustedes pues, como hijos escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses también nos habla de eso. Así que, hermanos, tenemos ejemplos. Todo es palabra de Dios. Del Antiguo Testamento, muchos. Del Nuevo Testamento, hasta el cansancio. ¿Pero por qué? Porque esto fue así en hombres de Dios. Hoy a la mañana veíamos la importancia que la palabra nos permita conocer y creer en el Dios de la palabra. Cuando vamos para aprender de humildad, vamos a personas del Antiguo Testamento, a mí me viene a la mente Moisés. Moisés, un espíritu inquieto, habiendo creído y crecido en un lugar tan importante, vio la zarza, no dijo, bueno, qué sé yo, qué será. No, buscó y Dios respondió, quítate las sandalias porque donde estás es un lugar santo. Y él se consideraba tartamudo, se consideraba, y lo cansó a Dios y Dios dijo, te voy a poner a tu hermano al lado. Pero vos sos el que yo te elijo. Y querido hermano, Dios te ha elegido, como dice Efesios capítulo 1, para que seas alguien que repita modelos, repita ejemplos. David, cuando confesó su pecado, dice, purifícame con gasita, ¿no? Gasita. Me decía un muchacho, me dice, no se enoje, tomé una cervecita. ¿Y también un vinito? Sí, pero eso fue al otro día. ¿Y cuánto vinito tomaste? Éramos 4, tomamos 3 litros, pero está bien, 3 litros. Es un disparate, le digo. Lo minimizamos, nos autoengañamos. Pero cuando vamos como David y decimos, Señor, límpiame con hisopo. Abrí la boca, fauces, No es lindo, ¿no es cierto?, ese estudio, pero es lo que llega donde hay que ver. El hisopo llega y limpia, y cuando limpia uno respira, uno es bendecido por Dios. Y Josías, el rey Josías, un niño, 31 años en Jerusalén fue rey. Él lo que hizo fue pedir perdón por los pecados de su pasado y puso a la palabra y bendijo a Israel 31 años, siendo joven. Por eso a veces los jóvenes, podemos ser todos protagonistas en la escuela del cobrador de impuestos que va y se arrepiente y pide gracia de Dios, sé propicio a mí, pecador. Tenemos que aprender de humildad y tenemos que despojarnos del orgullo que nos rodea, porque viene desde adentro, de nuestra naturaleza pecaminosa,
La tenemos hasta que estemos con el Señor, pero vamos aprendiendo a ponerle su lugar para que no moleste, y eso es un acto cotidiano. Menos arrogancia, menos presunción, menos vanidad, menos soberbia, menos egoísmo, menos narcisismo, menos altanería. Todo eso contribuye para que nos vayamos despojando del orgullo y recordamos a Saúl, cómo se equivocó, cómo terminó. Pensar que todo iba a ser por Saúl, pero el menosprecio, la soberbia hizo que Dios tenga que cambiar los planes y pasar la posta a David. Hay todos textos bíblicos para esto, ¿no es cierto? Yo porque no quiero invadirlos con temas, pero en 1 Samuel 15, todo ese capítulo lo pueden leer. Roboam, teniendo todo, teniendo la gloria, desaconsejó a los ancianos que le decían las mejores cosas. Se envaneció en su juventud, se la creyó toda. En realidad era joven, pero era peor que un adolescente, porque en el adolescente es normal que se la crea. Pero un tipo joven, que ya es maduro, o por lo menos cronológicamente, ¿qué estás esperando para esperar y buscar consejo del que sepa, del que esté, del que ya pasó? No te pierdas. Roboam nos enseña que uno no se pierda. Se dividió el reino por el pecado y la soberbia de Roboam. Y el rey Usías también, otro tanto, ¿no es cierto?, en 2 Crónicas, soberbio. Él dijo, ¿qué sacerdote? Yo voy a ir y voy a ofrecer sacrificio a Dios. Se creyendo que él podía todo, omnipotente, omnipresente. Si yo no lo hago bien, tengo que estar yo en todos lados, no delego nada. Y dice que Dios lo corrió y fue una vergüenza y una pérdida para el reino. Nosotros podemos seguir hablando de modelos, pero ¿cuál es nuestro modelo? ¿Quién es nuestro modelo? Jesús, a quien le adoramos, a quien le cantamos y a quien un día vamos a estar todos adorándole. Hasta Dios le va a dar el centro del trono. Los hijos nos pone orgullosos cuando nuestros hijos ocupan un lugar. No nos importa corrernos, ¿no es así? Un día dice que en el cielo Él va a ocupar el centro con Dios a su lado dándole ese lugar. Nuestro modelo es Jesucristo. Miren, 2 textos y termino. Pedro dice, igualmente jóvenes, estad sujetos. Estar sujetos es una manera de entender que uno tiene que estar en un lugar propicio para funcionar bien. Y Pedro dice, ¿a quién? A los ancianos, a los que tienen experiencia, a los que Dios puso. Y todos sumisos unos a otros, porque no es un tema de poder. Somos una igualdad, somos una familia. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué hace? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Está bien? ¿Se llevan algo? ¿Lo pueden apretar y que no se diluya? Lo cerramos con una oración. Vamos a ponernos de pie. Y si estás en tu casa escuchando esto, o en el coche, o donde sea, no dejes que esta semilla caiga en una tierra y vengan pájaros o piedras o el sol la ahogue. Invita a Dios para que esto sea una realidad. Señor, venimos a tu presencia con un espíritu de quebrantamiento. No queremos invertir en maneras que tienen que ver con la autojustificación. Queremos parecernos al publicano, no como modo de vida dando lástima, sino ubicándonos en tu presencia para que el arrepentimiento sea el inicio de una humildad que viene por la llenura de tu espíritu, por el perdón, por la bendición que es tenerte a ti. ¿Cómo no te vamos a agradecer, Señor? Porque hasta aquí tú nos has ayudado. Pero necesitamos seguir caminando este nuevo año. Gracias por esta parábola, gracias por esta enseñanza, gracias porque nos permitís a ver a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a no hacer diferencias y en todo caso poder acercarnos nosotros desde el lugar nuestro arrepentimiento para que otros también se arrepientan y te conozcan. Señor, y en esta mañana quizás aquí en este culto tenemos a alguien que está sintiendo en su corazón la necesidad de ir a tus pies y arrepentirse de los pecados.
como vimos a la mañana, Señor, tú animas, porque dices que si lo confesamos, eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Y así tener comunión contigo, Señor, que eres la luz que nos ilumina por donde debemos andar. Seguramente hay estorbos, hay dificultades, algunos temas legales, problemas económicos. Señor, que no nos desenfoquemos. Vamos a ti en arrepentimiento para aprender y para que nos llenes con tu poder. Si hay alguien aquí que ha hecho esta oración, puede luego acercarse y hablar conmigo para recibir a Cristo en su corazón y empezar una vida nueva en donde el arrepentimiento es continuo, pero ya desde otro lugar para vivir el poder de Dios. Así, Señor, oramos agradeciéndote por tu compañía en toda esta semana y que sea para ti la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.